Entonces aquí lo establece el procedimiento laboral, que es gratuito y que ninguno de los actos que haga la autoridad debe tener un costo. Bueno, hoy vamos a ver el tema primero de estas clases de Derecho Procesal del Trabajo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver el Derecho Procesal del Trabajo, ¿qué es? Bueno, el Estado mexicano es un Estado de Derecho. El Estado crea leyes a través del Poder Legislativo y esas leyes se deben de cumplir. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes no se cumplen? Bueno, tienen que hacer un proceso que establezca cómo se pueden cumplir esas leyes. El proceso del trabajo se refiere a las controversias que existan entre obrero y patrón, y este proceso ayuda a que esas controversias se resuelvan. Entonces, ¿qué necesitamos para que exista el proceso de trabajo? Bueno, necesitamos los presupuestos del proceso, un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional en materia del trabajo? Bueno, es la Junta de Conciliación y Arbitraje, puede ser la local o la federal, dependiendo ya el conflicto que se genere. Tiene que existir la petición del interesado, es decir, la Junta no puede de oficio iniciar un proceso, sino que debe de existir un escrito inicial de demanda para que el órgano jurisdiccional inicie con el proceso de trabajo. El emplazamiento, se tiene que emplazar también a la demandada para que exista ese proceso, para que se genere. Y las partes interesadas, que exista un actor, un demandado, un tercero interesado, podría ser un tercero extraño, para que se generen los presupuestos del proceso. Ahora, el derecho procesal del trabajo tiene unos principios, los principios que rigen ese proceso y que rigen todo el procedimiento para llegar al cumplimiento de la norma. Estos vienen establecidos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y establece como primero la publicidad. ¿Qué significa? En materia del trabajo, la publicidad es que todas las audiencias son públicas. Cualquier persona que tenga el interés de escuchar una audiencia puede acudir al local de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o la local a escuchar la audiencia. Pero existe una excepción al principio de publicidad. ¿Cuál es esa excepción? Cuando esté por medio una situación que pueda afectar la moral o el buen comportamiento de las partes en la Junta. O podemos poner como ejemplo la situación ahorita de la pandemia del COVID. Las audiencias pues son ya nada más en partes interesadas porque pues puede haber más contagios si alguna persona acude, pero por lo general el principio debe ser publicidad, es decir, todos podemos acudir a las audiencias, podemos escucharlas y ver el buen funcionamiento de las juntas. La gratuidad, ¿qué es la gratuidad? Bueno, todo proceso laboral es gratuito, es decir, lo que la autoridad haga en las audiencias, inspecciones, es gratuito conforme al artículo 19, no genera ningún impuesto y conforme al artículo 17 constitucional establece que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia de forma pronta y gratuita. Entonces aquí lo establece el procedimiento laboral, que es gratuito y que ninguno de los actos que haga la autoridad debe tener un costo. Inmediatez, lo establece el artículo 620. Este principio de inmediatez establece que los representantes de la Junta, el secretario, el juez, el presidente de la Junta, deben de estar en contacto con los procedimientos, es decir, escuchar a las partes en las audiencias y pueden formularle cualquier tipo de preguntas referente al proceso para esclarecer la verdad. Este principio rige en el proceso laboral, es el de inmediatez. Oralidad. El derecho procesal del trabajo es predominantemente oral, es decir, en las audiencias deben de acudir las partes a establecer sus excepciones, sus defensas, sus acciones, y es oral. Es predominantemente oral, además que no es obligatorio, también debe haber constancias en los autos para que la Junta
al momento de resolver tenga ahora sí los elementos para dictar la sentencia. Dispositivo, bueno, como lo hemos venido señalando, el derecho procesal del trabajo es dispositivo porque se necesita que una persona ejerza el derecho ante una autoridad para que ésta, como órgano jurisdiccional, empiece a actuar y empiece a resolver la situación o el conflicto, pero no lo puede hacer de oficio, necesita esa reclamación, esa demanda, esa situación que empieza a generar el proceso. Economía, bueno, el proceso laboral debe ser económico, es decir, la Junta debe de hacer las diligencias necesarias para que se lleve un proceso rápido, sin que le genere un costo extra al Estado, y también depende de lo que se está reclamando. Si son procesos como una declaración de beneficiarios, que es un proceso que no genera ninguna repercusión, solamente genera un pronunciamiento de la Junta, bueno, debe de hacerlo de manera pronta, expedita, para que no genere una carga laboral para los empleados y que genere un costo extra para el Estado. Entonces, la economía en el proceso, eso es lo que se refiere. La sencillez. El proceso laboral es contrario a los derechos como el derecho civil que pide formalidades. Bueno, aquí no. Aquí el artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que cualquiera persona puede hacer una promoción de manera sencilla, es decir, nada más establecer los puntos petitorios, pero sin llevar una formalidad. Eso es lo que distingue al derecho laboral de otras materias como la del derecho civil, la sencillez. Cualquier persona puede hacer una petición, nada más establecer muy bien los puntos petitorios. Sin embargo, hay que señalar que conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ahora en el 2012, esa reforma ahora pide muchos requisitos en cuanto al tema de las pensiones del artículo 899C. Sí, pero pide requisitos, pero la demanda o los escritos son sencillos, establecen los requisitos, pero no una formalidad. Suplencia, bueno, la Ley Federal del Trabajo establece una suplencia en materia laboral cuando un actor o un beneficiario demandan ante la Junta una prestación. La Junta, al momento de leer, de estudiar la demanda y de admitirla, puede suplir esa deficiencia, pero siempre y cuando lo haga al momento de la radicación, y solamente puede modificar, por ejemplo, las prestaciones, es decir, si una persona reclamó un despido pero no refirió los salarios caídos, la Junta puede determinar en el auto de radicación que se agreguen también los salarios caídos, pero no puede modificar los hechos porque eso solamente le corresponde al actor y a la persona que está reclamando. Es decir, solamente puede suplir la deficiencia en las prestaciones o en los artículos también cuando no lo refieran correctamente. Sin embargo, también la Junta puede mandar a que el actor aclare su demanda en el término de 3 días, que aclare su demanda o que la modifique porque existe un error o una contradicción. Esto también se puede hacer al momento de la audiencia, no necesariamente es en esos 3 días. También al momento de llevarse la primera audiencia, la Junta reitera al actor que aclare su demanda. A raíz de la reforma del 2012 también inició un principio que es el principio conciliatorio, es decir, la autoridad está obligada a que las partes concilien el conflicto laboral. Ahora hay una persona que se encarga en la conciliación y trata que las partes lleguen a un arreglo sin que se lleve un proceso que obviamente puede ser muy extenso y puede generar muchas repercusiones tanto para el actor como para el demandado. ¿Por qué? Porque los procesos largos pues obviamente son gastos, al final el demandado puede pagar una suma exorbitante por salarios caídos o puede generar gastos en los procesos. Entonces tratar de conciliar un asunto es lo que recomiendan las autoridades y lo que ya viene establecido en la ley. Bueno, esto es lo del procedimiento laboral, espero que te haya gustado la explicación. Si tienes alguna duda,
háblame, podemos aclararla.